Bienvenidos y bienvenidos a Códigos Hermanos. Preparen para sumergirse en uno de los misterios más conmovedores y perdurables de la criminología estadounidense. Así es. El caso del niño en la caja. Un enigma que ha cautivado la atención por décadas. En febrero de 1957, en un área boscosa de Filadelfia, un estudiante universitario se topó con una caja de cartón abandonada. Lo que encontró dentro fue desgarrador. Imagínate. El cuerpo de un niño pequeño entre 3 y 7 años desnudo. Wow. Y envuelto en una manta, este hallazgo macabro marcaría el inicio de una investigación que se extendería por décadas. Es una imagen que impacta sin duda. ¿Qué detalles sabemos con certeza sobre el estado en que se encontró a Joseph y la escena del crimen? Claro. Porque claro, ahora sabemos que ese pequeño tenía un nombre, Sí. Joseph Augustus Zarelli. Exacto, pero en aquel entonces era un niño sin nombre, un misterio por resolver. Lo que la policía pudo determinar en 1957 fue que Joseph era un niño caucásico de entre 4 y 6 años. Su cuerpo mostraba signos de malnutrición y presentaba cicatrices quirúrgicas en el tobillo, la ingle y la barbilla. La causa de muerte fue un traumatismo por objeto contundente y no se encontraron indicios de agresión sexual. Detalles que nos dan una idea del sufrimiento que este pequeño padeció. Imagino que la policía de la época hizo todo lo posible por identificarlo. Efectivamente, la policía de Filadelfia no escatimó esfuerzos, tomaron sus huellas dactilares, distribuyeron 400,000 volantes con su imagen, incluso recrearon una imagen de cómo se vería vestido. La prensa se volcó con el caso y la ciudad entera esperaba ansiosa una identificación que nunca llegó en ese momento. Y con el paso del tiempo, ¿qué teorías surgieron para intentar dar sentido a este terrible suceso? Surgieron muchas, pero dos en particular capturaron la atención pública y de la policía. Ajá. La teoría de la casa de acogida y la historia de la mujer conocida como Marta. Comencemos por la casa de acogida. ¿En qué se basa esta teoría? Un empleado de la oficina del médico forense Remington Bristow se dedicó al caso con una pasión casi obsesiva. Fue él quien, tras el sugerente comentario de una psíquica, se fijó en una casa de acogida cercana al lugar del hallazgo. Una psíquica, eso añade un toque misterioso a la historia. Sin duda, lo curioso es que durante una venta de bienes en esa casa, Bristow encontró una cuna similar a la que se vendía en JCPenney, la misma tienda de la caja donde encontraron a Joseph, y también mantas parecidas a la que envolvía el cuerpo. Bristow llegó a la conclusión de que el niño podría haber sido hijo ilegítimo de la hijastra del dueño de la casa y que su muerte quizás accidental se ocultó para evitar un escándalo. Es una teoría que parece salida de una película de suspense. ¿Y qué hay de la otra teoría, la de Marta? Marta contactó a la policía en el año 2002 con una historia escalofriante. Afirmó que su madre, una mujer abusiva, había comprado a Joseph, a quien llamaba Jonathan, a sus padres biológicos en 1954, según Marta. El niño sufrió abusos durante 2 años y medio y murió tras una brutal paliza a manos de su madre. Qué terrible. Sus palabras dibujan una realidad espantosa. Lo es, y hay detalles de su relato que coinciden con la evidencia forense. Por ejemplo, Marta mencionó que el niño vomitó su cena de frijoles horneados antes de la paliza y efectivamente se encontraron restos de frijoles en el estómago de Joseph. Parecería que Marta tenía información privilegiada sobre el caso. ¿Por qué entonces la policía no pudo corroborar su historia? Había serias dudas sobre la credibilidad de Marta, tenía antecedentes de enfermedad mental y los vecinos contradijeron su relato negando que hubiera un niño viviendo en la casa. Entonces tenemos dos teorías que, a pesar de algunos puntos en común con la evidencia, no llegaron a resolverse. ¿Cómo fue que finalmente se logró identificar a Joseph después de tantos años? La clave fue la genealogía genética, una herramienta que ha revolucionado la resolución de casos sin resolver. En 2019 se extrajo ADN del cuerpo de Joseph y se comparó con bases de datos genealógicas. Este análisis, junto con una intensa investigación, llevó a la identificación de sus padres biológicos. Un avance increíble, sin duda. Es fascinante cómo la ciencia puede arrojar luz sobre los misterios del pasado, incluso después de tantas décadas. Y antes de adentrarnos en los detalles de la identificación de Joseph y sus padres, queremos recordar a nuestros oyentes que pueden suscribirse a Códigos Hermanos para no perderse ningún episodio de nuestro podcast. Así es, les esperamos con más detalles de este apasionante caso después de una breve pausa. Retomando la historia de Joseph Augustus Zarelli, su identificación pues abrió un nuevo capítulo en la investigación, pero también planteó nuevas interrogantes. Es curioso cómo a veces una respuesta genera más preguntas que soluciones. ¿Qué nuevas líneas de investigación se abrieron tras la identificación de los padres de Joseph? La policía pudo por fin acceder a familiares vivos de Joseph, se realizaron entrevistas, se recopiló información sobre la vida de sus padres, sus relaciones, su entorno, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara por qué Joseph terminó abandonado en esa caja. Como si armaran un rompecabezas gigante buscando la pieza que falta. ¿Y qué descubrieron a través de estas entrevistas? Algún familiar tenía conocimiento de la existencia de Joseph.
Lamentablemente, hasta ahora las entrevistas no han arrojado luz sobre la vida de Joseph ni sobre las razones de su trágico final. Parece que su existencia era un secreto para muchos, incluso para algunos miembros de su propia familia. Es desconcertante un misterio dentro de otro misterio. Y con respecto a las teorías que mencionamos antes, la de la casa de acogida y la de Marta, se descartaron por completo tras la identificación de Joseph. La identificación de Joseph tuvo un impacto significativo en la validez de esas teorías. Por un lado, ahora sabemos que Joseph nació en 1953, lo que significa que tenía alrededor de 4 años cuando murió. Esto descarta la posibilidad de que haya vivido en la casa de acogida que investigó Bristow, ya que esa investigación se centró en eventos ocurridos a finales de la década de 1950. Entonces, la teoría de la casa de acogida queda descartada. ¿Y qué hay de la historia de Marta? Podría ser cierta a pesar de las dudas sobre su credibilidad. La historia de Marta también se ha visto afectada por la nueva información, si bien algunos detalles de su relato, como la presencia de restos de frijoles en el estómago de Joseph, coinciden con la evidencia forense. La cronología de los eventos que describió ya no encaja según Marta. El niño fue comprado por su madre en 1954 y abusado durante 2 años y medio antes de morir, si Joseph tenía 4 años cuando murió. Esto significaría que habría nacido en 1953, el mismo año en que fue comprado, lo que no tiene sentido. Entonces, ambas teorías que durante años parecían prometedoras se desvanecen ante la luz de la nueva información. Es como si la identificación de Joseph, en lugar de resolver el misterio, hubiera generado aún más preguntas. ¿Qué dirección está tomando la investigación ahora? La policía ahora se centra en encontrar a cualquier persona que haya conocido a los padres de Joseph en la época de su nacimiento. Revisan registros, entrevistan a antiguos vecinos, buscan cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre la vida de Joseph, y las personas con las que tuvo contacto. Es una tarea complicada, como buscar una aguja en un pajar después de tantos años. Imagino que la frustración debe ser enorme para los investigadores. ¿Hay alguna esperanza de que encuentren a los responsables de la muerte de Joseph? Es difícil decirlo, el tiempo no juega a favor de la investigación. Las personas que podrían tener información clave pueden haber fallecido o sus recuerdos pueden ser vagos. Sin embargo, la policía no se rinde, están decididos a hacer todo lo posible para obtener justicia para Joseph. Es admirable su persistencia después de tantos años. Y también es importante recordar que este caso no se trata solo de encontrar a un culpable, sino de honrar la memoria de Joseph, de devolverle la dignidad que le fue arrebatada. Exacto, la identificación de Joseph fue un paso importante en ese sentido. Pudo recibir un entierro digno en una tumba con su nombre, y la comunidad de Filadelfia, que durante décadas se preguntó quién era el niño de la caja, finalmente pudo ponerle un rostro y una historia a ese pequeño que tanto los conmovió. Y aunque el misterio de su muerte aún no se ha resuelto, la búsqueda de la verdad continúa. Y quizás algún día podamos cerrar este capítulo con la justicia que Joseph merece. Pero por ahora dejemos que nuestros oyentes reflexionen sobre lo que hemos compartido hasta ahora. En la tercera y última parte de este episodio, exploraremos el impacto de este caso en la comunidad y en la cultura popular. Regresando a nuestra inmersión en el caso de Joseph Augustus Zarelli, me gustaría explorar un aspecto que a menudo se pasa por alto en este tipo de casos. El impacto en la comunidad y la memoria colectiva, como mencionamos antes, la identificación de Joseph, no borró de golpe el impacto que este caso tuvo en Filadelfia. Sin duda, este caso generó una profunda conmoción en la ciudad durante décadas. La imagen de Tonente convirtió en un símbolo de misterio y dolor la incertidumbre sobre su identidad. Y las circunstancias de su muerte crearon una sensación de impotencia y frustración. ¿Crees que la gente se sentía personalmente conectada con la tragedia? Totalmente, la vulnerabilidad de Joseph, su corta edad, la brutalidad de su muerte, todo eso resonó en el corazón de muchas personas. El caso se convirtió en un recordatorio constante de que la maldad existe y que incluso los más inocentes pueden ser víctimas de ella. Y aunque ahora sabemos quién era, esa herida en la conciencia colectiva ha sanado por completo. La identificación de Joseph trajo algo de paz, pero la herida no ha desaparecido del todo. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta y la incertidumbre sobre quiénes fueron los responsables de su muerte sigue presente. Es cierto, saber su nombre es un gran paso, pero la justicia plena solo se alcanzaría encontrando a los culpables y entendiendo completamente qué sucedió y qué hay del impacto cultural. Mencionaste que el caso de Joseph se convirtió en una especie de leyenda urbana. Así es, inspiró libros, programas de televisión, incluso obras de teatro. Es impresionante cómo un solo caso puede tener un impacto tan duradero en la cultura popular. Es como si el misterio y la tragedia humana tuvieran un poder especial para capturar nuestra imaginación. Exacto. El caso de Joseph nos recuerda que la realidad puede ser tan desconcertante como la ficción. Hay historias que nos siguen fascinando, inquietando incluso después de muchos años. Pero a pesar de la tristeza, también hay un atisbo de esperanza. La identificación de Joseph, gracias a la genealogía genética, nos muestra cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a resolver crímenes del pasado.
Y eso da esperanza a otras familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Es un punto muy importante. El caso de Joseph es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca debe abandonarse. A veces la justicia llega, aunque sea después de décadas de espera. Y para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el caso de Joseph Augustus Sarelli? Creo que la lección más importante que podemos aprender de este caso es la importancia de la memoria y la empatía. Recordemos a Joseph no como un misterio sin resolver, sino como un niño que merecía una vida plena y feliz. Honremos su memoria luchando por la justicia y la protección de todos los niños. Palabras muy certeras. Gracias por compartir tus conocimientos y perspectivas con nosotros en esta inversión profunda en el caso de Joseph Augustus Sarelli. Ha sido un placer. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Esperamos que esta inmersión les haya resultado tan fascinante y conmovedora como nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos episodios de Códigos Hermanos. Hasta la próxima.